Hola, mi nombre es Amy Plasencia y yo estaré hablando acerca de por qué se conmemora el Día de la Mujer. Como todos sabemos, alrededor de todo el mundo, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual surgió como un día para conmemorar y reconocer la lucha de las mujeres alrededor del mundo por la igualdad y la defensa de sus derechos. Sin embargo, aunque con el paso del tiempo la lucha de las mujeres ha ido ganando poco a poco terreno, aún hoy en día millones de ellas continúan enfrentándose a la violencia, la injusticia y la opresión. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México diariamente 10 mujeres son asesinadas y 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta es una situación realmente lamentable. Y aunque estas cifras podrían parecer aterradoras ya de por sí, la tendencia en los últimos años apunta a que delitos como el feminicidio y la violencia de género podrían seguir aumentando. Bueno, el Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse el 8 de marzo debido a que ese mismo día, pero de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio dentro de la fábrica Cotton en Nueva York. Esto fue después de haber iniciado una huelga con la que ellas buscaban mejorar las condiciones de su trabajo. Bueno, en aquella época las jornadas de trabajo sobrepasaban en algunos casos las 12 horas. Además, las mujeres percibían entre un 60 y un 70% menos de salario que los hombres. Y era muy injusto porque en ese entonces las fábricas textiles en su mayoría estaban compuestas por mujeres. Entonces, el 8 de marzo de 1908, las trabajadoras de las fábricas textiles de Estados Unidos decidieron alzarse en una huelga. En total se reunieron unas 40,000 mujeres. También secundaron esta huelga las trabajadoras de la fábrica de Cotton en Nueva York. Y los propietarios de la fábrica no estaban de acuerdo, por lo que decidieron encerrarlas en el interior de la misma. Todas las puertas y ventanas se encontraban bloqueadas, lo que les impedía poder salir. Entonces, cuando se dio un incendio, las trabajadoras no pudieron escapar de las llamas. En este suceso, como se mencionó anteriormente, fallecieron más de 120 mujeres. Este horrible acontecimiento sacudió al mundo y esto hizo reflexionar a todos de que la situación que vivían las mujeres en su día a día no podía seguir así. Tenía que darse un cambio muy importante. Derivado de este trágico evento, en 1910 se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague, en donde se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto con el fin de dar homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. El propósito de la misma era luchar por lo que se venía haciendo desde hacía tiempo, que era trabajar por los derechos e igualdad de las mujeres. Clara Zetkin, feminista de origen alemán, propuso que el 8 de marzo, fecha de la tragedia de la fábrica Cotton, fuera declarado Día de la Mujer, y la propuesta acabó siendo aprobada por unanimidad. Conforme los años fueron pasando, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Mi nombre es Gloria Andrea Checa Ortega y voy a hablarles acerca de los primeros años clave de este movimiento. El Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y 2 años más tarde fue proclamado por su asamblea. Encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que específicamente en Europa reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre ambos sexos. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por las fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día. Pueden contemplar una tradición de no más de 90 años
de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia se empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática, ya que ésta amplifica la desigualdad de género existente y pone la vida y los medios de la vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales y tienen menos acceso a ellos, y a menudo asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible. Dado que las mujeres y las niñas soportan la carga de los efectos de esta crisis, también es esencial que lideren y dirijan el cambio en pos de soluciones que nos brinden un planeta sostenible y un mundo en el que haya igualdad de género. El año pasado, en el foro Generación Igualdad, se puso en marcha la Coalición para la Acción sobre la Acción Feminista por la Justicia Climática, que reúne a gobiernos, empresas del sector privado, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil con el fin de adoptar comportamientos concretos para la justicia climática. Este día está impulsando la inversión y la acción global centradas en financiar soluciones climáticas con justicia de género, aumentar el liderazgo de las mujeres en la economía, mejorar la resiliencia de las mujeres y las niñas a los desastres y los impactos climáticos e incrementar el uso de los datos sobre la igualdad de género. Mi nombre es Wendy Carolina y yo les hablaré acerca de los primeros hechos claves del movimiento de Estados Unidos. De conformidad con el Partido Socialista, el 28 de febrero tuvo lugar el primer Día de la Mujer, tradición que se siguió hasta el último domingo de 1913. También, un hito relevante de este movimiento se remonta hasta 1848, cuando se convocó a cientos de personas para la primera convención nacional por los derechos de las mujeres. Hablando un poquito más de esto, fue en este año que se celebró el Seneca Falls, la primera convención para los derechos de las mujeres en Estados Unidos. El resultado de ella fue la publicación de la Declaración Seneca Falls, un documento en la Declaración de Independencia de Estados Unidos en el que se denuncia las restricciones a las cuales fueron sometidas las mujeres, teniendo por objetivo la igualdad de derechos. De aquí nos vamos hasta Europa, donde en Dinamarca decidieron organizar anualmente una jornada en la que se manifiestan para reforzar la lucha por el sufragio femenino universal. Y de aquí hasta el 19 de marzo, en conmemoración de la Revolución de 1848, se conmemora el Día de la Mujer en ciertos países de Europa y en Estados Unidos, ya que además del voto y ejercer cargos públicos, también exigieron el derecho al trabajo, a formación profesional y a la no discriminación laboral. De aquí nos vamos hasta Rusia, donde las mujeres rusas celebran el Día de la Mujer el último domingo de febrero, donde organizan mítines clandestinos. Esto en marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, donde ante la muerte de más de 2 millones de soldados rusos por la guerra, las mujeres rusas eligieron este día
para una huelga en el cual pues se exigió pan y paz. Esta huelga se celebró el 25 de febrero en el calendario juliano y el 8 de marzo en el calendario gregoriano. Y finalmente llegamos a 1975, cuando por primera vez las Naciones Unidas promulgaron el Día Internacional de la Mujer un 8 de marzo. Mi nombre es José de Jesús Sevilla Díaz y yo voy a hablar de 3 mujeres mexicanas que han impactado al país a lo largo de la historia. Comenzaré hablando de la Malinche. La Malinche nace en el año 1500, probablemente en Veracruz, de origen azteca. Su nombre indígena era Malintzin, que mal pronunciado por los españoles se transformó en Malinche. Al ser bautizada se le puso el nombre de Marina. Fue entregada al ejército de Hernán Cortés por los caciques de Tabasco tras la batalla de Centla, junto con otras 19 jóvenes y algunos artículos con los que los tabasqueños firmaron su alianza de paz con los españoles. Fue de gran utilidad como intérprete y traductora para las relaciones entre los pueblos indígenas y los españoles, contribuyendo de gran manera al proceso de colonización que se dio en nuestras tierras. Murió cerca de 1529, probablemente a causa de sarampión o viruela. Otra gran mujer en la historia de México es doña Josefa Ortiz de Domínguez, la cual nació en 1768 en la ciudad de Valladolid. Contrajo matrimonio con Miguel Domínguez en secreto y en 1802 Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro y la familia se trasladó a esa ciudad. Realizó en su propia casa las llamadas tertulias literarias, pero estas eran pantalla de las conspiraciones de las que participaban algunos independentistas. La conspiración fue traicionada. Alguien puso sobre aviso al juez eclesiástico, quien a su vez informó a Miguel Domínguez para que actuara contra dicha amenaza. Así que encerró en su habitación a su esposa y Josefa Ortiz escribió rápidamente un mensaje para ser entregado a Ignacio Allende. El cura de Dolores entonces decidió que el levantamiento se adelantara a la madrugada del 16 de septiembre. Miguel y Josefa fueron detenidos bajo sospecha de participar en la conspiración. Josefa pagó caro su participación en la conjura y su persistencia en apoyar a los insurgentes. Sufrió años de encierro hasta que finalmente murió el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Por último, una mujer que ha tomado popularidad en los últimos meses es la joven Katia Echazarreta, quien nació el 16 de junio de 1995 en Guadalajara, Jalisco. Cuando cumplió 7 años se mudó junto con su familia a Estados Unidos. Al terminar la secundaria, Katia entró en una universidad comunitaria donde estudió ingeniería eléctrica. Por sus buenas notas y después de 3 años pudo pedir un cambio en la Universidad de California en Los Ángeles, donde se graduó como ingeniera eléctrica. La misma universidad también le permitió ser becaria en la NASA y eventualmente trabajar de tiempo completo en 5 misiones de la NASA. Actualmente estudia una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins. Katia fue elegida de entre 7,000 candidatos por la organización Space for Humanity para ser su primera astronauta ciudadana. La joven mexicoamericana se convirtió de esta manera en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. De mi parte es todo, muchas gracias. Mi nombre es Astrid Reynoso Álvarez y voy a hablar sobre el feminismo y su lucha actual. El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico, cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. Busca lograr la equidad dentro de la sociedad y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer. En otras palabras, es la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de la que hemos sido y somos objeto por parte del patriarcado y de la cultura machista. El acoso, la violación, el secuestro, la trata, la discriminación y el abuso presente en múltiples espacios, ya sean laborales, escolares y familiares, y los feminicidios han sido indicativos de la falta de respeto hacia la mujer. A partir de este tipo de acciones se han creado 3 leyes últimamente a favor de la mujer. La primera es la Ley Olimpia,
que es el conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital como un tipo de delito y sancionan con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Tuvo origen debido a que en el 2013 alguien difundió un video sexual contra Olimpia Coral Melo. Esta situación afectó a nivel personal y social, más por el hecho de que ella fue expuesta cuando el internet apenas comenzaba su revolución y casi nadie era consciente del uso adecuado que debía darse a las redes sociales, al igual de las consecuencias que tenían. En marzo del 2014 se presentó la iniciativa de la ley para el Congreso de Puebla. En el 2018 se logró que se reconociera la violencia digital como una modalidad de delito y se sancione hasta con 6 años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento. En el 2022 la ley aplicó para toda la República Mexicana. La ley Olimpia sanciona el difundir, compilar, publicar, hacer visibles contenidos íntimos o reales de videos, fotografías e imágenes sin el consentimiento de las personas, delitos contra la intimidad sexual. La ley Ingrid. Esta ley surgió a consecuencia del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada a manos de su esposo el 9 de febrero del 2020, en el norte de la Ciudad de México. Unos días después de su muerte, diversos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron imágenes explícitas de la escena del crimen y del cuerpo de Ingrid, lo que se supone agentes de la Fiscalía General de la Justicia de la capital filtraron. Esto se lo filtraron a personas ajenas de la investigación. Ante ello, activistas, familiares y organizaciones exigieron a las autoridades la eliminación de las fotografías y que se sancionaran a los responsables que compartieran las imágenes. La ley precisa que será delito el ejercicio ilícito de servidor público a quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga o distribuya las fotografías, videos o audios de las imágenes, documentos o pues también videos del hallazgo de evidencias, objetos de cadáveres o partes de ellos. También incluye a quien difunde imágenes sobre las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de la salud de las personas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, al igual de los integrantes de la comunidad LGBTI, o de instrumentos relacionados con un hecho que la ley señale como delito. Un año después del asesinato de Ingrid Escamilla, el Congreso de Oaxaca aprobó el dictamen de reforma al Código Penal local un 22 de febrero del 2021 y 2 días después la ley Ingrid se aprobó por el Congreso de la Ciudad de México, mientras que el pasado 22 de julio se aprobó en todo el Estado de México. La tercera es la ley Osiris. El 26 de julio del 2019 en Guadalajara, Osiris Mariel Méndez Hernández, de 19 años de edad, fue violentada sexualmente por un chofer de Uber que no estaba en servicio. Esta ley promueve que agresores sexuales, además de perder su libertad, pierdan también su patrimonio, carros o casas donde cometen delitos, y por ello plantea que el delito de violación sexual se incluya en la ley de extinción de dominio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Saúl. Yo les voy a hablar sobre la importancia actualmente de las mujeres en México. Las mujeres en la sociedad actual son ejemplos de inteligencia y fortaleza, lo cual se ve reflejado con la capacidad para superar diversas adversidades ante la discriminación de las que son mayormente objeto. A pesar de que se considere una sociedad igualitaria y tolerante, aún sigue existiendo un núcleo de personas machistas que las mantienen en la marginación. Pasan por alto que las mujeres asumen obligaciones, lo que socialmente no es tan valorado, ya que creemos que los hombres generalmente son los que llevan el dinero a los hogares, los que mantienen a las personas, a las familias. Esto se asume ya que pues son deberes de las mujeres solo por el simple hecho de ser mujeres, el hecho de tener que llevar las riendas del hogar, el hecho de hacer muchas más cosas de las que hacen los hombres, ser multifacéticas. Lo que la mayoría de la sociedad, sobre todo mexicana, no entiende es que este rol no es fácil. Si tomamos en cuenta que las mujeres se ven obstaculizadas al ser encargadas de dirigir el hogar, aparte que se suman y aunan más cosas con el hecho de que el dinero no rinde y ahora tienen que trabajar, tienen que cuidar a los hijos, hacer demasiadas cosas porque tienen que ayudar a mantener, tienen que ayudar a limpiar, tienen que ayudar a trabajar, tienen que ayudar a laborar.
Esto las absorbe casi por completo, lo que indudablemente un hombre no podría asumir. Y no digo que no puedan, sé que lo dije, pero no es que no puedan, sino que no estamos acostumbrados a ese tipo de ser multifacéticos. Creemos que con cumplir un simple rol yendo a un lugar cumplimos lo suficiente que tenemos que ser en un día. Cuando las mujeres no, las mujeres hacen muchísimo más. Creo que como sociedad deberíamos de respetar y validar a las mujeres, ya que son una parte importante de nosotros, no solo por la inteligencia de ellas, que se ha demostrado científicamente que son más listas que nosotros, también no solo ver las aportaciones que han dado, sino como sociedad contribuyen muchísimo, y sin ellas nosotros no estaríamos aquí.